En ocasiones cometemos errores que ponen en riesgo nuestros bienes y podrían afectarnos en un futuro. Para algunos dicen que es obvio, pero la verdad es que hay que explicar cada uno de los detalles que implica correr el riesgo de perder una propiedad. Está con nosotros el abogado José Hernández. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos en vivo en Facebook para que las personas puedan meterse ahí en nuestro Facebook y poder ver y responder y todo lo que, perdón, usted nos va a responder claro todas las preguntas sí, que tengan. Ahora, licenciado, ¿cuáles son los errores más comunes que nosotros cometemos cuando incurrimos en una obligación que ponen en riesgo nuestros bienes? Sí, hay varias cosas, ¿verdad? Digamos, hay personas que hacen mal uso de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces, ese alto endeudamiento en tarjetas de crédito. Sacar un crédito, por ejemplo, para irse de vacaciones. O sacar créditos para pagar más créditos. Ahí la persona va acumulando tanta carga de obligación que en algún punto va a poner en peligro todos sus bienes. Ante una deuda que no se pagó, ¿podría perder mi casita, el carro, mis cosas? Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque todos los bienes de un deudor van a responder por las obligaciones que tenga con bancos, con financieras, con un prestamista, es decir, toda mi universalidad de bienes va a responder por todas mis obligaciones. Licenciado, hay quienes piensan, bueno, que un embargo lo puede ejecutar un banco, por ejemplo, por una hipoteca, pero antes otras deudas podrían también darse el embargo de los bienes. Por supuesto. Tenemos que tener, digamos, diferencia entre lo que es una deuda con garantía y una deuda personal. Cuando hablamos de deudas personales como tarjetas de crédito, facturas que pueda la persona estar debiendo, pagarés, una letra de cambio, cualquier bien que el deudor en ese momento tenga a su disposición puede correr riesgo. ¿Por qué? Porque cuando lo demandan van a solicitar los embargos. Y los embargos, recordemos que son medidas cautelares que vienen a buscar algo que puedan afectarle, que puedan embargarle. Eso es separarlo, Marilis, sí. Es separar el bien para poderlo posteriormente llevar a un remate. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una deuda, no sé, tal vez de unos 100,000 colones? ¿Pueden embargarme la casa, el carro, que vale mucho más? Sí, definitivamente que sí, y acá tenemos un problema muy importante. A veces la persona piensa, mira, es una deuda muy pequeña, no lo van a hacer. Sí, yo lo he visto muchas veces con deudas muy pequeñas, y el problema no es solamente la deuda pequeña, es que después la persona va a tener que hacerle frente a los gastos legales del proceso judicial. ¿Qué significa? Vamos a tener que pagar abogado, van a tener que pagar el proceso, y entonces esos 100,000 colones ya no van a ser 100,000 colones. Estamos hablando que podrían llegar a ser 500,000, 600,000 colones. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa si ya pasó el tiempo, la persona no hizo el pago de su obligación? ¿Cuál es el proceso que va a seguir la institución o la persona a quien le pidió prestado el dinero para poder ejecutar? Bueno, hay varios pasos. Lo primero, siempre va a haber, digamos, un cobro administrativo. Digamos, ese periodo donde van a estar acosando literalmente al deudor. Y no solo al deudor, van a estar acosando incluso, vea, en Costa Rica, ¿quién no ha sufrido acoso por un tema de deudas? Hasta de las deudas que no le corresponden. Llaman a los hermanos, a los primos, a la tía, a todo mundo, a la mamá, al que sea. Entonces va a venir ese periodo, ya después de ese periodo, si no se logra el pago, viene la parte propiamente de la presentación de la demanda en estrados judiciales. Y ahí van a venir todos los embargos. Ahora, ¿qué pasa si es un deudo de un préstamo personal? Es decir, no responde ninguna propiedad, ni bien mueble ni inmueble. ¿Se puede ejecutar y embargar quizás el vehículo? ¿Se puede embargar una propiedad? Sí, sí se puede. En un carro se podría solicitar la captura del vehículo para que luego se haga un peritaje y sacarlo a remate. ¿Y qué pasa si tiene una prenda o una hipoteca, ya sea el vehículo o la propiedad? ¿Qué prima? Igual lo pueden hacer. La diferencia nada más acá es que si embargan una propiedad que tiene una hipoteca o capturar un vehículo que tiene un contrato prendario, van a tener que notificarle entonces al acreedor prendario o al acreedor hipotecario. Pero hay que quitarse la idea de que si tiene una hipoteca esa propiedad, nadie más la puede tocar. Eso no es así.
Ahora, la mayoría de las personas en Costa Rica, cuando adquirimos un vehículo o una motocicleta, es como una prenda, esa es la realidad. Pero ¿en qué momento se corre el riesgo de perder el vehículo? Ve, hay varias formas. Uno es que no estés pagando la prenda, ¿verdad? O que no estés pagando tu hipoteca. Pero también pensemos en algo, Marilis. ¿Qué pasa si esa persona que tiene un vehículo prendado se estrella? Y cuando se estrella iba tomado, iba alcoholizado. La prenda normalmente tiene seguros, pero si estás en ese supuesto no vas a tener el respaldo de la empresa aseguradora. Ahí vas a estar en un problema bastante serio. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, no he terminado de pagarle el carro? Ahí debo un poco, no. Pero hay otra deuda que quizás incumplí. ¿Me podrían, en ese caso, igualmente embargar el vehículo? Totalmente, totalmente. Se presenta la demanda, se le notifica al acreedor prendario y te capturan el vehículo para llevarlo a remate. Pero eso se las trae, ahora que usted habla del remate, se las trae, porque ¿qué pasa si se va por el valor fiscal y el valor fiscal es mucho menor que el valor real? ¿Perdería la persona? Mira, sí, definitivamente ahí sí hay un tema muy importante y lo he visto 1000 veces en mi oficina. La gente cree que si les rematan ya la deuda se terminó. Y déjeme decirle que no, que si a usted le rematan un bien y se van por el tercer remate, que es cuando está más bajo, significa que le va a quedar lo que se llama el saldo al descubierto. ¿Qué significa eso? Que usted va a perder los bienes, pero además va a seguir debiendo y va a seguir debiendo muchísimo dinero. Sí, más si se va un segundo, un tercer, un cuarto remate. Ahora, las personas siempre dicen, por más fea que esté la situación, nunca ponga a responder la casita. Y mucha gente no la pone a responder, de verdad la resguarda. Pero podría perder igualmente la casita por otras deudas. Sí, sí puede. Ahora, antitos de la entrevista nos consultaban sobre el tema de la afectación a patrimonio familiar. Esa es una medida muy, muy buena que pueden tomar las personas. ¿Qué significa? Si usted tiene su casa donde usted vive con su familia, resguárdela. Simplemente usted haga una afectación a patrimonio familiar para que sus deudas personales no lleguen nunca a afectar ese lugar donde usted vive con su familia. Hemos escuchado muchas veces el régimen de patrimonio familiar, pero ¿qué es y cómo es que se realiza el régimen? En realidad es bastante sencillo. Nada más es de buscar un notario público y afectar, digamos, el dueño de la propiedad tiene que decir, yo afecto, es decir, yo protejo esta propiedad a favor de mis hijos menores de edad o a favor de mi cónyuge, es decir, de mi esposa o de mi esposo. Pero es muy sencillo. ¿Cómo se realiza? ¿Ante quién acudo para hacerlo y qué requisitos necesito? Es ante un notario público, el notario deberá hacer todos los estudios de la propiedad, se firma la escritura, esa escritura se presenta en el Registro Nacional y diga que 3, 4 días después ya está protegida la casa. ¿Y qué pasa si ya tenemos una hipoteca sobre esa casa? Si hay una hipoteca, cuando se está afectando, se tiene que decir que se acepta el bien, digamos, afectado con hipoteca. ¿Qué significa eso? Que esa afectación a patrimonio familiar les va a proteger contra cualquier acreedor, menos contra el acreedor hipotecario. Por otro lado, hay gente que tiene el patrimonio familiar desde hace muchos años y quiere quitarlo. ¿Cuáles son los requisitos? Igual hay que ir donde un notario público. Si habíamos protegido la propiedad a favor de hijos menores de edad, entonces en este momento ya esos hijos tendrían que ser mayores de edad. Okay. Si habíamos protegido a favor del cónyuge, podría ser o que ya falleció o que el cónyuge también consiente y firma el documento. Y de igual forma se presenta en el Registro Nacional. Ahora, en el Facebook nos están preguntando, Andrea dice que ella tuvo que salir de trabajar por una situación personal que tiene con su hijo, pero ella tiene una deuda. ¿Cómo hace para que no le quiten la casa? Doña Andrea, definitivamente hay que hacer el estudio. Yo le diría que hay que revisar cuál es el estado de la propiedad y la mejor recomendación sería lo que estamos hablando, que usted haga una afectación a patrimonio familiar. Eventualmente tal vez dan el dato mío y que la señora me contacte y vemos cómo le ayudamos. Está bien. Marcy nos está diciendo que ella tiene una deuda, no tiene cómo pagar, tiene una casita que es de bono y también de crédito, es mixta. Entonces, ¿cómo hace ella en esta situación? Porque en este momento no ha podido conseguir trabajo. Aquí es importante indicarle, si tiene un bono, probablemente doña Marce, probablemente usted tiene la propiedad afectada a patrimonio familiar, porque cuando se da un bono, por ley de por sí se afecta
por un plazo de 10 años. Lo que sería importante es determinar cuánto tiempo ha pasado después de que le dieron a usted el bono. Henry nos está diciendo si para ejecutar un embargo se pueden retener cuentas bancarias y salarios. Sí, es posible. Cuando se presenta una demanda de cobro judicial, ahí va a venir una serie de embargos. Normalmente se van a solicitar 4 tipos de embargos. Embargos de propiedades, embargos de vehículos, embargos de cuentas bancarias y de salario. Y los 4 se pueden ejecutar a la misma vez. Ahora nos pregunta Ania, ¿una propiedad a mi nombre con usufructo de mi mamá la pueden embargar? Sí, sí podrían, porque vamos a ver, la mamá en este caso tiene el derecho de usufructo, es decir, de usar y de disfrutar el bien. Y doña Ania, ¿qué es lo que tiene? Tiene lo que se llama la nuda propiedad, y la nuda propiedad es totalmente embargable, es completamente rematable, así que tengan cuidado con eso. Mucho cuidado. Ahora, Lilian Vargas Quiroz nos dice, bueno, mi esposo se enfermó en pandemia, la caja tuvo que operarlo, él trabajaba en transporte de estudiantes, luego quedó sin trabajo por COVID, porque la caja costarricense está cobrando en este momento 23 millones de colones. Él no tuvo la culpa de enfermarse, no tenía seguro. ¿Qué hace? Sí, ahí hay un tema muy importante. Es decir, si la persona no tiene seguro y acude a la caja le va a facturar como cualquier otra clínica y a veces incluso hasta un poquito más caro que una privada. ¿Y cuál va a ser el mecanismo? Ellos van a buscar cuáles bienes pueda tener el esposo de la señora, de doña Lilian, y van a proceder con los embargos. Entonces hay que tener cuidado, o sea, hay que revisar bien y estar muy atentos. ¿Qué pasa en el caso de las personas que tienen una hipoteca y fallecen? En el proceso sucesorio, ¿qué tienen que hacer los hijos en ese caso? Bueno, si había una hipoteca, hay que determinar qué tipo de hipoteca, porque si era una hipoteca con una entidad financiera regulada por su jefe, probablemente ese crédito tiene seguro de vida. Entonces, lo que tiene que hacer es que una vez que se nombre el albacea del proceso, este albacea va a tener que ir al banco y decir, aplíquenme la póliza para que se dé por cancelada la operación. El problema es cuando es un crédito con prestamistas informales. Ahí estamos en un problema diferente. Hugo nos está preguntando en este momento, él tiene una deuda con una cablera. ¿Podrían embargarle la casa? Sí, a veces pasa de que no entregan el equipo cuando dicen que ya no quieren más el servicio, y eso les va a generar una facturación, que significa que esta cablera va a presentar al cobro una factura pendiente de pago. Y sí podrían embargarle la casa o el salario o cuentas bancarias. Blanca y Ofelia en este caso están preguntando casi que lo mismo. Ellos no tienen hijos menores. ¿Podrían poner la casa en el régimen de patrimonio familiar? Sí, vamos a ver. Se tiene que afectar, es así, o contra hijos menores de edad, es decir, a favor de los hijos, o a favor de cónyuge, o a favor incluso, dice la ley, si en el núcleo familiar se demuestra que vive un adulto mayor en estado, digamos, crítico de salud, podrían afectarlo. Hay que hacer el estudio. Yo lo que les recomiendo siempre es buscar un notario para que les ayude y verifiquen si cumplen o no cumplen con los requisitos. Licenciado, Ana nos está preguntando en este momento, ella tiene una deuda con una tienda de electrodomésticos. ¿Le podrían embargar? ¿Qué le podrían embargar y hasta qué punto? Bueno, por un cobro de una deuda de una empresa de estas que venden electrodomésticos, recordemos que al final de cuentas el negocio no es la venta de electrodomésticos, es el préstamo del dinero. ¿Sí? Y se convierte, y lo que usted firmó probablemente es un pagaré. Entonces, si ellos tienen un pagaré firmado por usted, efectivamente la van a llevar a cobro y pueden pedir todos los embargos que hemos estado hablando. Ok, recapitulando sobre este mismo tema y para que quede muy claro, ¿qué nos pueden embargar? Nos pueden embargar todo menos lo que dice el Código Civil que no se puede embargar, que es el menaje de casa, las herramientas de trabajo de una persona, la pensión, una pensión alimentaria. Es decir, hay una lista taxativa de qué no se puede embargar, pero digamos, partamos de esto. En el salario, por ejemplo, hay una parte inembargable, que son 236.000 colones.
Entonces, pueden embargar todo lo que la ley permite. Básicamente eso sería lo que podemos decir. Licenciado José Hernández, muchísimas gracias por contestar todas nuestras preguntas. A la orden. Y lo invito también para que siga contestando, porque hay muchas en Facebook que se nos quedaron en el aire. Créame, ahí me voy a meter y voy a seguirlas contestando. Bueno, muchas gracias, muy amable, licenciado. Gracias.